Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones del Señor. Damos gracias a Dios una vez más, mis hermanos, mis hermanas, amigos, para poder tener esta mañana el estudio de la palabra del Señor. Continuando con el estudio que iniciamos acerca de la muerte, la crucifixión de Jesús. Vimos el domingo pasado acerca de lo que fueron los juicios del Señor, ¿verdad? Que todos eran juicios falsos, todos eran inventados, no había nada, no se le condenó, mas aún así lo llevaron hasta la muerte en la cruz. Y también pudimos hablar un poco acerca de lo que era la flagelación del Señor, lo que el Señor sufrió. Vamos a estar viendo básicamente lo que es ya la crucifixión que el Maestro pasó. Después recordemos de que sufrió el abuso, ¿verdad?, de las autoridades eclesiásticas. Luego también hubo abuso de parte de la compañía de soldados. Y una vez que le golpearon su cabeza, le escupieron y hicieron todas las cosas, le llevaron para ser crucificado. La muerte de Jesús, mis hermanos, mis hermanas, fue todavía peor que la crucifixión común. No a todos los condenados se les clavaba en la cruz. Algunos eran amarrados, flagelados y luego amarrados, pero no se procedía a clavarlo, más al Señor sí se hizo así, hermanos. Se inicia ese camino desde el pretorio hasta el Gólgota o el monte de la calavera. Este recorrido, hermanos, era de unos 30 o 40 kilómetros y se hacía ¿para qué? Para que todo el pueblo pudiera ver al que había sido condenado a ser muerto por crucifixión. Entonces era para que ser expuesto ante la gente y que la gente pudiera decirle de todo y tirar de todo. Para eso se hacía, eran unos 30, 40 kilómetros. Pero en esta ocasión, muy posiblemente, hermanos, por el estado en que estaba el maestro, se cogió un camino más corto. La distancia desde el pretorio hasta el Gólgota y era de unos 600 metros. De ellos, 400 metros dentro de las murallas de la ciudad y 200 afuera, donde él iba a ser crucificado. Dice la palabra en Mateo capítulo 27 y el verso 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y dice la palabra también en Lucas 23, 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. A Jesús, hermanos, a Jesús lo acostaron una vez que llegaron al monte, ¿verdad? Recordemos, lo acostaron y clavaron sus manos en una posición abierta en el madero horizontal. Esta viga se llamaba patíbulo y en ese momento estaba separado del madero vertical, que estaba clavado de forma permanente en el lugar donde se iba a hacer la crucifixión. Los clavos, hermanos, que utilizaban los soldados eran de unos 13 a 18 centímetros de largo, afilados, hasta que pudieran atravesar cualquier tipo de carne, ¿verdad? O cualquier cosa dura. Con esos fue que se clavó al maestro en la cruz. Esta parte de la muñeca donde se clavó el Señor era precisamente ¿para qué? Para que cuando él estuviera colgado, no se desgarrara la carne, sino que pudiera aguantar el peso del que estaba crucificado. Por eso el clavo entraba aquí en esta parte, para aguantar ese peso. Jesús, hermanos, fue alzado para unir el madero con el poste vertical y se procedió también a clavarle sus pies. O sea que nuevamente todos los nervios, todos los músculos que habían ahí fueron triturados por esos clavos y esto debe haber sido, hermanos, un dolor pues más duro todavía que el que ya había pasado el maestro en la flagelación y en todo lo demás que había pasado, mis hermanos. El Señor aguantó esta situación colgado en el madero. Muy posiblemente cuando el Señor fue colgado, hermanos, sus hombros se estiraron, ¿verdad?
por la fuerza y se dislocaron. Dice la palabra en el Salmo número 22, dislocados están todos mis huesos. O sea, son zafados, sacados del lugar por el hecho de estar colgado de esa manera. Para acelerar la muerte, como dice la palabra del Señor, de los que estaban crucificados, los soldados quebraban las piernas de ellos, utilizando para ellos un mazo romano o una lanza para despedazar los huesos de la parte inferior de las piernas. ¿Esto qué era lo que hacía? Primero, evitaba que la persona se empujara hacia arriba para poder respirar. Y de hecho, pues le causaba la muerte en pocos minutos, ¿verdad? Muy rápido. También la palabra nos dice, hermanos, en el Antiguo Testamento, que los huesos del Señor no fueron quebrados, como ocurrió con otros crucificados. Esto lo dice la palabra del Señor en el Salmo 34 y el verso número 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, ¿verdad? Cumpliéndose la Escritura como se cumplió con todo el proceso, ¿verdad? Con todo el proceso que el Señor pasó, era un cumplimiento de lo que estaba escrito que Él iba a pasar. Y dentro de esas cosas también estaba eso, hermanos. Número uno, que el Señor no iba a dislocarse sus músculos, sus brazos, y también que sus huesos no serían quebrados, porque cuando el soldado llegó y vio que había muerto, entonces no procedió a quebrar sus huesos. Esto era lo que decía la palabra del Señor en el Salmo 34:20. Más que dice la palabra del Señor, ya lo vamos a leer. El soldado, para confirmar la muerte de Jesús, le clavó una lanza en el costado derecho. Y dice la palabra del Señor que al momento salió agua y sangre, ¿verdad? Agua y sangre. O sea que se había acumulado en ese momento, hermanos, y al entrar la lanza salió del cuerpo del Señor. Dice la palabra que además de mencionar la humillación, el desprecio, las burlas, a lo largo de todo el camino donde el Señor iba, hermanos, la multitud le escupía, le decían cosas, le tiraban piedras. Las palabras dicen Romanos capítulo 5 y el verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, hermanos, que cuando nosotros obtuvimos del Señor esa salvación con su muerte, nosotros obtuvimos vida. Y dice la palabra que fuimos reconciliados con Dios por medio de ¿qué? Del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y que por él, entonces, seremos salvos de la ira de Dios, hermanos, porque ya estamos justificados. Dice también el verso número 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El completo episodio, hermanos, exhibió pues una horrenda demostración de opresión, de injusticia contra el Hijo de Dios. Pasaron por encima de la ley, del orden, de la sensatez, de sus propias conciencias, con tal de negarle justicia al que estaba dando su vida por todos aquellos que le estaban crucificando. Era como una ironía, ¿verdad? Como una contradicción. Aquel estaba muriendo precisamente ¿por quién? Por aquellos que le estaban crucificando. El Hijo de Dios, mis hermanos, fue tratado con desprecio.
Hermanos, el odio hacia el Salvador del mundo se extendió más allá de las autoridades religiosas y civiles hasta el punto de contagiar a toda la gente que allí estaba. Mientras Jesús colgaba en la cruz, de la forma más dolorosa y humillante, nuestro Señor soportó el odio de todos. El registro de Mateo de los eventos describe a esas personas como agresoras, vociferantes en contra del Señor. Esa gente que solo días atrás le estaban gritando alabanzas al entrar a Jerusalén, ahora se burlaban de él y decían cosas en su contra. Esto nos demuestra, mis hermanos, qué tan voluble, mala y cambiante es la naturaleza humana. Dice la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 17 y el verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? También nos dice en Jeremías 17:5, así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en otro hombre, que finca su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón. O sea, hermanos, que aquella gente que le alababa, que tiraban palmas, que aplaudían cuando el Señor entró a Jerusalén, ahora habían cambiado completamente, se habían contagiado de lo que los principales estaban haciendo y ahora estaban en contra del Maestro. Por eso es que la palabra del Señor dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. Además, que maldito dice el hombre que confía en otro hombre, que finca su fuerza en el ser humano y aparta de mí su corazón. Hermanos, nuestra mirada, nuestra confianza debe estar puesta únicamente en Dios. Recordemos que cuando el Señor llama a los que lideran su iglesia, a los obispos, a los pastores, como un instrumento, ¿para qué? Para que alimenten la grey. Pero ellos, y ninguno debe poner la mirada en ningún pastor, ni en ningún evangelista, ni en ningún hombre, ni en nadie, por más bonito que hable, hermanos, porque el Señor dice que maldito el que confía en otro hombre, que finca, que posiciona su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón. O sea que el Señor dice que aquel que está confiando en el hombre, que pone toda su confianza en él y aparta de Dios su corazón, maldito es, dice la palabra del Señor en Jeremías 17:5. Por eso, hermanos, el que estaba muriendo en la cruz era Cristo. El que estaba pasando todas estas cosas era Cristo Jesús. Por eso nuestra mirada, nuestros ojos deben estar puestos únicamente en Él. Nuestra confianza debe depositar en Él porque Él es un Dios inmutable. Él no cambia, hermanos. Él ha sido, Él es y será por los siglos de los siglos, y sus promesas y sus palabras son las mismas para nosotros. Mas el hombre sí cambia. El hombre muchas veces, por las circunstancias, por lo que esté pasando, cambia de parecer. Y de pronto ya no apoya lo que decía antes, sino que ahora va en contra de lo que lo que aprobaba, de lo que decía. Hermanas y hermanos, recordemos que el Señor vino a introducir el reino de los cielos al mundo y ofrecerse a sí mismo como el único camino al Padre. Es la palabra en Juan, capítulo 14, verso 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar lugar, vendré otra vez, dice el Señor, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Así dice el Señor. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Qué lindo, hermanos, lo que el Señor había hecho. Dice, ustedes saben a dónde voy porque yo se los he dicho y también saben el camino. ¿Cuál era el camino? Cristo. Él era el camino.
Él es el camino y Él será el camino para todo aquel que quiera estar en los cielos con Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice el Señor. Y sabéis entonces, dice el verso 4, ¿a dónde voy? Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y aquí es donde el Señor le responde con su palabra preciosa. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que como yo les he enseñado, hermanos, el Señor con su sacrificio, cumpliendo su ministerio, nos estaba abriendo, hermanos, nos estaba abriendo el camino. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos conocerle. Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero por mí, ¿por qué? Por mi sacrificio, por mi muerte en la cruz, por lo que yo hice, es que ustedes pueden venir hasta el Padre. No hay otra manera. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo en ese momento a Tomás, ¿verdad? Yo soy el camino, sí, porque yo me entregué, porque yo fui el que morí en la cruz. Yo entregué mi vida, entonces yo soy el camino y la verdad, mi palabra, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así le dice el Señor a Tomás con la palabra suya, respondiendo a lo que él decía que no sabían a dónde vas. Nosotros, hermanos, nosotros sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Aunque el mundo diga, aunque el mundo piense, aunque el mundo vague en cosas, nosotros sí sabemos a dónde vamos. La palabra del Señor lo dice ahí, en el verso número 3, número 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Entonces sí sabemos, ¿verdad? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor está sentado a la diestra del Padre y Él dice que Él vendrá por nosotros durante el rapto, hermanos, y nos tomará hacia Él. Dice la palabra, os tomaré a mí mismo, o sea, os atraeré hacia mí, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, nosotros sí sabemos, hermanos, dónde vamos a estar después de nuestra muerte. Sabemos que la palabra de Dios es verdad. Sabemos que Dios es un Dios vivo. Sabemos que sus promesas son promesas vivas, mis hermanos. Literalmente Dios todo lo hizo, que todo lo que está escrito en su palabra, nosotros lo creemos por fe, hermanos. Por eso yo sé a dónde voy a ir después de mi muerte. Yo sé a dónde voy a ir. Tengo seguro ese lugar porque el Señor dice que Él vendrá y me tomará con Él a sí mismo para que donde Él esté yo también voy a estar, dice la palabra del Señor. Entonces, sabemos el camino y sabemos también a dónde vamos. Hermanos, este mensaje se ha dado al mundo a través de los siglos. Es el mensaje, hermanos, que el Señor está regalando a las personas. Es el mismo mensaje. Yo soy el camino y la verdad y la vida, le dice el Señor a quien en ese momento a Tomás, pero también nos dice a nosotros, le dice a todas las personas que todavía no creen en Él, yo soy el camino. No tienes que buscar mucho, yo soy el camino. En mí está la verdad, en mí está la vida, y tú no puedes venir al Padre si no es por mí, si no me aceptas en tu corazón, si no te arrepientes de tus pecados. ¿Por qué? Porque todo el sacrificio que Él pasó era precisamente para que nosotros fuésemos justificados y salvos por medio de Él. Hermanos, la sola presencia del Señor amenazaba el sistema religioso y su engaño para con la gente. La venida de Jesucristo trastornó todo y dentro de la gente misma, la gente no deseaba cambiar. Por eso, este fue el motivo por el cual el Señor le dijo a su iglesia
que no se sorprendieran si el mundo los aborrecía, aun cuando predicasen el evangelio de la paz. Hermanos, lo que el Señor dijo a su iglesia: no se asusten, no se sorprendan si el mundo os aborrece, aun si el mensaje que ustedes llevan es un mensaje de verdad, es un mensaje de paz, es un mensaje de salvación. No se sorprendan, los van a aborrecer, dice la palabra del Señor. Y vamos a verlo ahí en el libro de San Juan, capítulo 15, versos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros, dice el Señor. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Hermano y hermana, no nos preocupemos ni nos pongamos tristes ni decaigamos porque nos aborrezcan, porque no reciban el mensaje. En la palabra del Señor está escrito, dice que a Él lo aborrecieron primero antes que a nosotros. Entonces, si Él traía un mensaje de salvación y cuando nosotros vamos a predicar igualmente nos aborrecen, nos repudian, hermanos, estamos haciendo y están haciendo lo mismo que hicieron con el Señor. El maestro fue abandonado por el Padre. Mientras el Señor sufría bajo el peso de pecado del mundo, la oscuridad cayó sobre la faz de la tierra por 3 horas durante el mediodía. Vamos a leer eso en la palabra del Señor, hermanos y hermanas. Vamos a leer lo que dice la palabra en Mateo capítulo 27 y el verso número 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta era el mediodía, la hora tercera, las 9 de la mañana, la hora novena, las 3 de la tarde según el calendario judío. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Seguidamente vamos a leer lo que dice la palabra ahí también sobre esta oscuridad. Dice que hubo sobre toda la tierra, hermanos. Este era el descontento del Padre acerca de lo que le estaban haciendo a su hijo. O sea, se piensa que el Padre lo abandonó y lo dejó solo. En cierta medida sí. Cuando el Señor llevó nuestros pecados sobre Él. Pero esa oscuridad era el descontento de Dios mismo sobre los malignos que estaban crucificando a su Hijo, haciéndoles ver que Él era el Hijo de Dios. Alrededor de las 3 fue cuando el maestro exclamó las palabras, y donde dice también en el Salmo número 21, hermanos: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?, decía el salmista, y era un tipo de las palabras que Jesús decía en ese momento. La exclamación del maestro no necesariamente era una pregunta que contestara el motivo por el cual se encontraba sucediendo aquello, sino que en realidad era una explicación del motivo del abandono de Dios, dado a que se encontraba cargando las iniquidades de la humanidad. Ahí sí estaba Dios apartado de su Hijo, mas como un Dios, un solo Dios, eran lo mismo, seguían siendo lo mismo, hermanos. Él, al tomar nuestros pecados sobre Él, tuvo que haber sentido, hermanos, el abandono del Padre, y mientras su ira en contra de los pecados era vertida precisamente sobre su Hijo. Isaías escribió que Dios vería el sufrimiento de su Hijo y quedaría satisfecho, puesto que Jesús se ofreció a sí mismo como una ofrenda sin culpa. Dice la palabra
en Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, el apóstol Pablo nos explica que Dios hizo que Jesús, al que no conoció pecado, fuese hecho pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Entendemos, hermanos? Nosotros fuimos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo, porque Él, que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo. Dice, ¿para qué? Para cargarlos, para llevarlos sobre sí en la cruz y para que nosotros pudiésemos ser justificados delante de Dios. El hecho, mis hermanos, de que de Jesús, enfrentara la ira del Padre por nuestros pecados, lo convirtió en lo que Juan llama nuestra propiciación. Dice, vamos a leer ahí Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea que Él fue propicio, que Él fue el que se ofreció, que Él fue el motivo. ¿Para qué? Para que nuestros pecados fuesen perdonados por medio de Él. Dice, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo, hermanos. O sea que ese ofrecimiento, ese regalo, no ha dejado de ser hasta que el Señor venga. Por eso hay oportunidad todavía para el que no le conoce pueda conocerlo. Nunca ha habido ni habrá un sacrificio semejante ni más impactante que el de nuestro Señor, mis hermanos y hermanas. Lo que Cristo logró sobre el Calvario, compró el cielo para todos los que crean en Él, transfiriendo a los que creen de las tinieblas a su luz verdadera. Eso hizo el Señor con el sacrificio en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo Él? Transfirió a los que estaban en oscuridad, en tinieblas, y los pasó a su luz. Qué grande, ¿verdad? Qué amor más grande el de nuestro Señor. Él no solamente lleva nuestros pecados, muere en la cruz por nosotros, nos abre el camino, dice también que nos justifica delante de Dios, sino que también es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Y además dice, nos compró una herencia en los cielos, hermanos, donde verdaderamente está nuestro lugar, y nos saca por ese sacrificio. A los que hemos creído en Él, nos sacó ¿de dónde? De la oscuridad y nos pasó a su luz. Por eso el Hijo de Dios ahora vive ¿en qué? En su luz. Vivimos en la luz de Cristo. Ya Él nos dio esa luz. La luz de Cristo vive en nosotros. ¿Por qué? Porque Él sufrió el sacrificio de la cruz para que nosotros también ahora andemos en luz. El Señor dice que Él es la luz verdadera y Él alumbra para todos aquellos que quieran conocerle. Gloria sea al Señor, hermanos, por la palabra suya. Gloria sea al Señor por el sacrificio que el Señor pasó, por el dolor que sufrió en la cruz. Dicen historiadores que ese dolor se le llamó excruciante porque no había manera de describirlo. Era tan tremendo, era tan duro. O sea, de la cruz. Y Él lo hizo por nosotros. Él lo pasó por nosotros, hermanos. Tenemos que amar ese sacrificio. Y hacerlo, hermanos, andando una vida digna del Señor como a Él le agrada. Buscándole en santidad. Y cada día acordándonos de ese sacrificio perfecto en la cruz, por lo cual usted y yo hoy somos salvos. Y todo aquel que quiera conocerle también
puede alcanzar salvación. El Señor añada bendición a su palabra esta mañana, hermanos. Gloria sea a Dios. Y el próximo domingo vamos a estar estudiando acerca de qué? De la victoria de Jesús en la cruz, después de que Él muere. Gloria sea al Señor. Oramos, hermanos, en este momento. Gracias, Dios precioso, bendito sea tu nombre. En nombre de Jesús, damos las gracias por este regalo precioso que tú nos diste al morir en la cruz. Este regalo, Señor, que recibimos de ti, sin merecerlo, pero que tú quisiste hacerlo en obediencia a lo que ya estaba escrito en tu palabra y en obediencia al Padre. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos y enséñanos a valorar cada día el sacrificio que tú hiciste. Señor, pon en nuestro corazón cada día la necesidad de poder pensar sobre estas cosas, meditar, Señor, lo que tú hiciste y meditar sobre el regalo tan grande que hemos recibido, y es la salvación por medio del sacrificio tuyo, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por todo lo que tú pasaste, por todo lo que sufriste. Gracias, Señor, porque verdaderamente no tenemos cómo agradecerte tanto amor. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de poder escucharla y que tenemos, Señor, este regalo precioso al alcance de nuestra mano, tu palabra preciosa. Bendito sea, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor me los bendiga, mis hermanas, mis hermanos. La paz del Señor sea con ustedes y nos vemos el próximo domingo con otra escuela dominical, si el Señor así lo permite. Dios les bendiga.